Padre, lo que vamos a estudiar en este día, Señor. Danos sabiduría, danos ciencia, danos entendimiento para poder estudiar tu palabra conforme está escrita. Señor amado, en el nombre de Jesús, en tus manos está este tiempo. Te damos gracias, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a seguir estudiando en esta preciosa y maravillosa tarde. Amén. Y vamos a entrar a los libros de los 5 profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hacemos un recordatorio. Recuerden que el Antiguo Testamento se divide en los 5 primeros libros, que son el Pentateuco, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, y los profetas mayores, que son 5 libros, y los profetas menores, que son 5 libros. Entonces recuerden que al inicio de la clase nosotros les estuvimos enseñando un pequeño ejercicio acerca de origen, entrada, salida y todas esas cosas que estuvimos nosotros estudiando para poder entender todo lo que es el Antiguo Testamento. Y en esta hora vamos a entrar a los 5 profetas mayores que nos hablan las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces yo le decía que uno de ellos es Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y vamos a entrar al libro de Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías, qué es lo que nos enseña este libro o qué encontramos en este libro cuando estudiamos el libro de Isaías. Tenemos el llamado de Isaías, tenemos también la profecía de Isaías acerca de el Emanuel, el Dios con nosotros. Tenemos la palabra de Isaías, encontramos también el futuro del rey, encontramos también a Isaías siempre haciendo hincapié sobre el camino de la santidad, también sobre el juicio que vendría sobre la nación de Jerusalén, la consolación de Dios para su pueblo, y también vemos también la profecía de Isaías, encontramos también la profecía acerca de el Mesías, ¿no? Que sería una luz que vendría a todas las naciones. Encontramos en el libro de Isaías todo esto, mis amados hermanos. Al hablar de Isaías, Isaías se destaca entre los llamados profetas mayores, y nosotros vemos que los escritos del libro de Isaías llevan una profundidad, en las profecías que este hombre trae al pueblo de Israel, ¿no? Isaías se lo conoce también como el profeta mesiánico, porque profetizó también mucho acerca de el Mesías, ¿no? Isaías, que significa su nombre, el Eterno es mi salvación. El ministerio de Isaías debió de haber durado alrededor de unos 60 años y fue uno de los ministerios proféticos más largos de los profetas, en los cuales estuvieron profetizando en aquel tiempo. El trasfondo histórico de Isaías nosotros lo encontramos también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 20, y también lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónicas del 26 al 32. Nosotros podemos ver allí un trasfondo histórico acerca del libro de Isaías, ¿no? Entonces, analizamos nosotros el contexto o la vida histórica de este profeta llamado Isaías. Dice que Isaías nació alrededor del año 760 antes de Cristo. Era nativo de Jerusalén, en el reino del sur. Su familia era una familia muy importante, según la historia, ya que tenía acceso directo al rey y amistad íntima con el sumo sacerdote de aquella época. La tradición dice que Isaías era primo del rey Usías, por lo tanto, en el templo y su ritual estaban familiarizados con él. Actuó como predicador también en la corte del rey y en la ciudad, y también actuó como predicador en su nación. Eso es un poco del contexto histórico que nosotros podemos ver sobre Isaías. También encontramos allí cuando habla acerca de su matrimonio, ¿no? Su matrimonio fue en el año 735 antes de Cristo. Isaías tiene 2 hijos a los cuales él le pone nombres simbólicos y proféticos. Isaías se refiere a su esposa como la profetisa.
pero se cree que este nombre no le fue dado porque ella era una profetisa, no, sino que le fue dado porque era esposa de un profeta, como es el profeta Isaías. Entonces vemos un poco del contexto histórico, luego también vemos en qué contexto, eh, en el contexto histórico también en que él se mueve. Él se mueve también en lo político, justamente cuando dos potencias mundiales se estaban disputando la supremacía. Acuérdense que Asiria dominaba al noroeste y Egipto tenía la 20ª dinastía. La ciudad de Roma fue fundada unos años más adelante, fue su nacimiento. En la época del nacimiento de Isaías, el reino de Israel, el reino del norte, estaba en el 4.º de su caída, o sea que ya el reino del norte ya no existía. Él estaba profetizando en el reino del sur. Isaías profetizó en Jerusalén en los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz, y también en los reinados de Ezequías, como nosotros estamos viendo en el contexto histórico. En la juventud de este muchacho Isaías, dice que presenció el desarrollo también de la ciudad de Judá como un fuerte estado comercial y militar. Bajo Usías, Judá dice que alcanzó gran poderío, un gran grado de prosperidad y de fuerza, que no se había disfrutado desde la época que estaba Salomón en el reinado de Jerusalén. Los amonitas también le pagaban tributos y libraban guerras victoriosas contra los filisteos y contra los árabes. Este era el cuadro durante los 52 años del reinado de Usías, un reinado de mucha prosperidad. Allí también vemos que Isaías estuvo en este tiempo. Estuvo en el tiempo también del reinado de Jotam, cuando los sirios volvieron a conquistar el mundo y los sirios y los israelitas formaron alianza, y al no unirse Judá, ahí viene y se produce una guerra. Entonces, él se mueve en este contexto histórico, ¿no? También estuvo en el reinado de Ezequías, cuando sustituyó a Acaz, instituyendo reformas, destruyendo lugares altos y la idolatría. Este hombre también desarrolla su ministerio, ordena que solamente se haga el culto al Dios de los cielos. Cuando murió Ezequías, usted lee las Sagradas Escrituras que dice que su hijo Manases subió al trono de Judá. Acuérdese que todavía la nación de Judá estaba todavía formada y estaba fortalecida. Solo el reino del norte había sido llevado al cautiverio y había sido dividido en este tiempo, ¿no? Entonces, vemos que al llegar Manasés al trono después de la muerte de Ezequiel, su padre, este hombre llamado Manasés abandonó las reformas que hizo su papá, y este hombre se puso en oposición contra los profetas. Y la Biblia lo registra a este rey llamado Manasés como un rey que derramó mucha sangre. Se cree que este rey, según la historia, se cree que este rey fue aquel que mató al profeta Isaías. Lo hizo, según la historia, dice que lo hizo aserrar a Isaías. Isaías murió aserrado, murió acortado. Quiero en esta hora que usted me acompañe con las Sagradas Escrituras. Quisiera que mi hermana Lili Guerrero, me ayude a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Está por ahí mi hermana Lili Guerrero. Rápidamente, recuerde que trabajamos nosotros con la Biblia. ¿Me? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. 21:16. Amén. Dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ya, entonces ahí estamos viendo nosotros en que en esta época en que llega Manasés al trono después de la muerte de su papá Ezequías, entonces dice la historia que él fue aquel que mandó a cerrar o a matar al profeta, porque Manasés se levanta e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, hizo muchas prevaricaciones, y él es el que mata a Isaías. En cuanto a la historia, lo registra, ¿no? Entonces, en la sociedad que se mueve Isaías, cuando él trae la profecía, dice que existían en este tiempo clases ricas y clases pobres. Había un gran abismo, una gran división entre ellos. Habían gobiernos de jueces corruptos,
gente que recibía soborno, hacían miserable la vida de los pobres, había mucho lujo, los ricos tenían mucho lujo, holganzanería, indiferencia, no les importaba el sufrimiento de sus hermanos y de los demás. Hubo también un tiempo de mucho dolor, dice que también hubo un tiempo de mucha desgracia, de mucho dolor para con los pobres. El pueblo de Judá se había dividido mucho por causa de que los ricos veían para ellos mismos y desatendían también a los pobres. En el contexto histórico en que se mueve el profeta Isaías, mis amados hermanos, se dice que prevalecía mucho también el culto a Baal, se había infiltrado también entre el pueblo. La religión pura y santa que Dios le había dado a la nación de Jerusalén se había contaminado por las costumbres del oriente y se hacía mucho el culto a Moloch. Había divorcios, dice que había muchos divorcios y la vida cotidiana de ellos se volvió una vida de mucho pecado. Se rendía a Dios culto, sí se le rendía a Dios culto, pero no lo hacían de corazón, sino que su corazón estaba contaminado por adorar a otros dioses. En este tiempo en el que Isaías trae la palabra al pueblo, también había muchos agoreros, adivinos, había se movía mucho la brujería, tanto que los brujos tenían muchos recursos económicos y la vida nacional estaba impernada por el orgullo, había mucho orgullo, autocomplacencia, el hombre quería autocomplacerse a sí mismo olvidando a Dios, dejaron de depender de Dios para depender de ellos mismos, ¿no? Entonces, Isaías, al igual que los profetas, juzgó severamente el pecado del pueblo. Él estuvo allí para darles palabra, para que el pueblo se arrepienta de lo que ellos estaban haciendo. Pero el pueblo no quería volver a la vida correcta a la cual Dios los había llamado. Entonces, el libro de Isaías describe en las profecías de Isaías a un Dios que se irrita por el pecado, por las celebraciones religiosas que ellos estaban haciendo, porque pisoteaban el templo, porque estaban haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y Dios les demandaba que ellos cesen de su pecado, cesen de hacer el mal y comiencen a hacer el bien. Allí es donde se comienza a desarrollar el ministerio también del profeta Isaías. Entonces, Isaías, en el tiempo que él estuvo, también, mis amados hermanos, fue influenciado mucho por otros profetas, como es Amós, es contemporáneo con Amós, con Oseas y con Miqueas. Pero la mayor influencia espiritual que Isaías tiene en su vida fue cuando él experimenta la gloria de Dios. Cuando muere el rey Usías, dice la palabra del Señor, yo Isaías vi a Jehová, Dios de los ejércitos, sentado en su trono y él vio muchas cosas. Entonces esta experiencia, aunque él ya llevaba mucho tiempo predicando la palabra al pueblo, esta experiencia cambia totalmente la vida de este profeta y le sirve para profundizar en su vida espiritual. Esta experiencia que este hombre tiene fue una experiencia visual, vio y también escuchó a Dios. En ella Dios se le revela a este profeta, Dios le revela su gloria, Dios le revela su santidad, que lo encontramos en el capítulo 6, cuando Dios lo llama a Isaías para el ministerio. Allí es donde él afirma el ministerio de este hombre llamado Isaías en el capítulo 6, ¿no? Llega a través de una visión sorprendente donde él ve al Dios todopoderoso, donde ve la gloria de Dios que había llenado el templo con su presencia, ve a las criaturas que estaban a su alrededor diciendo santo, santo es el Señor. ¿Y cuál fue la reacción de él al ver la santidad de Dios? Él se siente inmundo. Dice Isaías capítulo 6 del versículo 5 al 9, dice, yo siendo un hombre inmundo de labios en medio de un pueblo pecador, mis ojos han visto a Jehová Dios de los ejércitos. Él decía, muerto soy por causa de esta visión. Entonces le pide al Señor que lo purifique, que lo limpie. Este encuentro cambia la vida de Isaías y lo transforma su ministerio de una manera sorprendente porque lo ve. Podríamos citar lo que dice el versículo del libro de Job, cuando Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, entonces él tiene esta revelación, este encuentro con Dios que transforma su área también espiritual y lo hace apegar mucho más a Dios. Cuando él es llamado al ministerio, este hombre tiene esta experiencia sorprendente y el resultado de estar frente a la presencia de Dios fue que este hombre fue limpio, su vida fue purificada, porque Dios envía ángeles con carbones encendidos para que limpien su boca, para poder seguir en la comisión divina, el cual Dios lo había llamado, siendo el portavoz de su palabra.
era un consejero político en Jerusalén y la ciudad, hasta las ciudades que quedaron asoladas y sin habitantes, él siguió predicando la palabra del Señor. Dice que en el exilio, cuando el pueblo cae en el exilio y en la deportación, Isaías continúa con su ministerio, consolando y hablando la palabra del Señor. Trató toda su vida este profeta, toda su vida estuvo tratando, mis amados hermanos, de ayudar al pueblo a ver a Dios tal como él lo había visto, tal como él conocía al Dios de los cielos. Él trató toda su vida de que el pueblo entienda que Dios era un Dios santo, que Dios era un Dios poderoso, que Dios era un Dios grande, mis amados hermanos. Entonces, Isaías se refiere a Dios y le dice el Dios santo. La visión que él tuvo quedó estampada en su mente, en su corazón, quedó demostrada la santidad de Dios. Se le revela la característica, mis amados hermanos, de Dios. Y él dice, es necesario ser santo, porque santo significa ser apartado del pecado, ser apartado del mal. Se paralizó el video. Si hermano se le escucha, ¿tiene apagado el micrófono? Amén, amén. Es por lo que como que se me reinició la computadora. Mil disculpas. Entonces Dios le envía a mandar este mensaje a Isaías de santidad, para que ellos, para que el pueblo, para que la nación se purifique. Amén. Dios les está diciendo, muéstrales al pueblo que yo soy un Dios santo, y reafirma que Él está con su pueblo. Isaías habla de la llegada de un Mesías. Por eso digo que Isaías es conocido como el profeta mesiánico, porque él habla de la llegada de un Mesías, de un Emanuel, que es Dios con nosotros, ¿no? Estos conceptos que nos da el libro de Isaías es muy hermoso y muy sorprendente, porque lo describe cómo sería el Mesías que iba a venir, el que iba a restaurar al pueblo, y este hombre iba a traer las características del Dios Santo. Quiero que lea conmigo mi hermana Solán, creo que está también conectada, el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15, si lo puede leer en voz alta. El libro de Isaías capítulo 57, versículo 15, mi hermana Solán, porque la vi por ahí conectada. Amén. Por ahí, no, entonces vamos a leer el libro de Isaías capítulo 57 en el versículo 15. Lo que yo le estaba diciendo, tome por favor la Sagrada Escritura. El libro de Isaías capítulo 57 en el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, ahí él se describe, Dios se describe como un Dios santo, como un Dios sublime, y así va a ser el que iba a venir, el Mesías, que iba a tener esas mismas características. El objetivo de Isaías era enseñar de la salvación de Dios para con su pueblo. La salvación era por su gracia, por su misericordia, por su amor. Del capítulo 1 al 39, el profeta describe ya el pecado de Judá y amonesta al pueblo que si no se arrepiente iba a venir un castigo severo si persistían en el pecado. Dice que Isaías apoyó mucho a Ezequías durante el tenso periodo de la agresión, cuando los sirios querían venir a atacar a Ezequías, ¿no? El profeta reconocía que no todos iban a arrepentirse y por esta causa no iban a ser rescatados de las aflicciones que les esperaba por lo porvenir. Él sí habla en el libro de Isaías de un pequeño remanente fiel que volvería al Señor y sobreviviría del juicio de Dios
sobre su país. En el proyecta mucho al tiempo del rey Ezequías. Habla del retorno de unos pocos que iban a venir de Babilonia después del cautiverio y también después del cautiverio del rey Ciro ordenaría el fin del exilio. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, por allí, muy bien, estamos viendo, mis amados hermanos, por lo tanto, Isaías ve el castigo de Judá como si ya hubiese ocurrido y por ello consuela al pueblo diciendo que vendría el Mesías en persona para libertarlos del castigo por el pecado. Incluso, mis amados hermanos, se extiende hasta el glorioso milenio donde el Mesías vendría a gobernar, ¿no? Y quiero saber si me están escuchando porque estamos teniendo unos pequeños inconvenientes con el internet. Sí, sí, se le escucha, pero como que se corta. Ya vamos a arreglar eso. Entonces, las profecías de Isaías que se extienden hasta el glorioso milenio donde gobernaría el Mesías. Hay dos famosos pasajes claves de la enseñanza del libro de Isaías. Quiero que mi hermana Lili Guerrero me pueda ayudar con la lectura en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, mi hermana Lili, si me puede ayudar. Ahí vemos nosotros también cómo el profeta consuela al pueblo hablándole acerca de la venida del Mesías que iba a venir. En el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿no? Él ahí porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya, entonces vemos nosotros allí que la profecía de Isaías abarca el reinado del Mesías, del que iba a venir, el futuro Mesías santo, el futuro Mesías en el cual no iba a haber pecado, ¿no? Entonces ahí él introduce, mis amados hermanos, a la profecía del rey que vendría a reinar sobre la descendencia, que el Espíritu Santo iba a estar en este rey en plenitud. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo por aquí. Vamos a seguir viendo por aquí un ratito. Ya, ahí es lo que estábamos viendo, pero se nos estuvo cortando mucho la señal. Entonces ahí dice, no existe razón por la cual Isaías no pudo haber vaticinado sucesos tan alejados en el tiempo que habrían tenido escasa importancia para los que vivían en su época. Miren, Isaías trajo esta palabra para aquellos que vivieron en su época, aquellos que también estuvieron en el exilio, ¿no? Entonces ahí también nos sugiere, mis amados hermanos, de los escritos y de los escritos que él escribe en un rollo, en un pergamino, en este tiempo, mis amados hermanos, dice que se escribían en un rollo, en un pergamino que eran largos, como ya nosotros vimos al inicio, en papiro, ¿no? Y dice que allí él extiende su profecía para poder llenar también este rollo. Él extiende su profecía. En el capítulo 40 al 55 se describe, mis amados hermanos, una situación muy diferente a la que vimos ya anteriormente. Se describe una situación muy diferente porque él ya comienza a hablar acerca, mis amados hermanos, del reinado de un Mesías, ¿no? Y de una futura gloria que vendría también para la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros analizamos las profecías, del libro de Isaías, nosotros también podemos ver, mis amados hermanos, que Jesucristo habló también acerca de las profecías de Isaías. Quiero que vea conmigo mi hermano Enrique, si tiene por ahí la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 17. Ahí nosotros vemos también, está por ahí mi hermano Enrique, Mateo capítulo 8, en el versículo 17, hay una cita que habla también, Jesús cita las profecías del profeta Isaías. Por ahí está mi hermano Enrique, no sé si está por allí. Isaías capítulo, Mateo capítulo amén, 8, amén. versículo 17. Léalo, mi amado hermano. 17. Sí, Mateo 8, 17.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mire, entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, allí que aún Jesús cita las profecías de Isaías, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir viendo ahora sí el libro de Jeremías, ¿no? Antes de pasar al libro de Jeremías, perdón, quiero decirles algo, ¿no? Que Dios, a través de su palabra, Dios es un Dios real, Dios es un Dios poderoso. Y a pesar de que el pueblo continuó huyendo, haciendo lo malo delante de su presencia, revelándose una y otra vez, él había hecho un pacto con David y le prometió un rey que iba a venir a reinar y su trono iba a ser un trono eterno, ¿no? Y este rey iba a ser descendiente de David. Y algunos profetas, estos profetas mayores, reconocen esa promesa. Y esta promesa se refleja en la profecía que ellos traen en sus libros como una gran esperanza. Amén. Una esperanza para el pueblo o para la nación de Israel, que iba a venir un reino venidero, que iba a venir un reino, el reino del Mesías, un reino que se iba a establecer, que iba a traer esperanza para el pueblo, para la nación de Israel. Mesías significa ungido, ¿no? Entonces, porque acuérdense que todos los reyes eran ungidos con aceite, ¿no? Y esta era una señal de que eran designados por Dios para ocupar un alto cargo, para tomar las riendas de su pueblo. Pero este rey que iba a venir, que también lo describe el libro de Isaías y la profecía de Isaías, este rey iba a ser ungido por el mismo Dios de los cielos de una manera muy especial. Y las profecías de Isaías revelan el reinado del Mesías y el cumplimiento de esa promesa que iba a venir. Isaías comienza a hablar y a profetizar acerca de ese reinado del Mesías, de esa promesa que Dios le había hecho también a su siervo David. Eso es lo que leyó la hermana Lili en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ¿no? Algunas de las más bellas profecías que nos habla el profeta Isaías son una serie de poemas que van dedicados también a Jesús, al Mesías, conocidos como los cánticos del siervo. En Isaías 42, versículo 1, puede irlo subrayando usted, que eso no está ahí en la diapositiva. En Isaías capítulo 49, versículo 1, en Isaías 50, en Isaías 53, 12, nosotros vemos unas profecías muy hermosas acerca de los cánticos, unos poemas conocidos como los cánticos del siervo de Jehová. El libro de Isaías también describe al siervo, que el siervo de Jehová iba a ser un siervo perfecto, diferente a todos los reyes que habían venido a Israel, diferente a ellos, porque todos los reyes desobedecieron, pero este siervo iba a ser un siervo obediente, dócil, humilde, y finalmente iba a sufrir por su pueblo, se iba a entregar. Cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 53, quiero que abra conmigo la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53, viendo la profecía de Isaías y hablando de Jesús, dice arriba en el capítulo 52, versículo 13, dice: he aquí mi siervo será prosperado y engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Entonces, en el 53 comienza a hablar también acerca de, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Vemos nosotros allí a este profeta, como yo le decía, llamado el profeta también mesiánico, porque habló mucho acerca del Mesías. Entonces, cuando vamos al capítulo 16, capítulo 60, ya vemos allí, mis amados hermanos, la futura gloria de Sion. Que a pesar de que ellos iban a ser llevados al cautiverio, Dios iba a firmar su pacto con ellos, les iba a traer buenas nuevas de salvación. Entonces, ahora sí, vamos a pasar también al libro de Jeremías, porque recuerde que hoy tenemos también lección, ¿no? En hebreo significa Yirmeyau y significa escoge o establece. En el latino significa Dios pone orden. Y en la versión española
Jeremías significa Jeremías, se lo llama como Jeremías. Jeremías es un hombre bastante común entre los hebreos y los encontramos a menudo en la Biblia. Encontramos a este profeta llamado Jeremías. El autor del libro de Jeremías es él mismo. Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Jeremías, hijo de Isías, que era uno de los sacerdotes de Ananó. Jeremías permanecía entre los sacerdotes descendientes de Abiatar y vivía en Ananó. Ananó era un pueblo que estaba a 5 kilómetros alejado de Jerusalén. Los escritos de Jeremías se realizaron en el año 625 al año 586 antes de Cristo, y su primera profecía fue en el año 626 antes de Cristo. Y profetizó, quiero que ponga mucha atención a esta palabra, hasta la caída de Jerusalén en el 586, cuando ocurrió la destrucción también del templo de Jerusalén. Jeremías ministró por 40 años durante el reinado de los 5 reyes. Ahí también estaba Isaías. Quiero que ponga mucha atención. Los 5 reyes de Judá y el último gobernador, que fue Gedalías. Incluso siguió ministrando hasta que el remanente huyó a Egipto, porque hubo un remanente de los que quedaron allí que huyeron a Egipto cuando fueron llevados cautivos, ¿no? Una antigua tradición rabínica nos dice que Jeremías murió apedreado en Egipto. Cuando él fue a hablarle al remanente que migró a Egipto, allí ellos lo apedrearon, porque Jeremías le trajo una profecía en contra de la idolatría. Se dice que allí este remanente de su mismo pueblo lo mató apedreado, ¿no? Estos que huyeron a Egipto, parte del pueblo que estaba en el reino del sur, que aún no había sido llevado a cautiverio, este pueblo, parte de ese pueblo, fue y migró a Egipto, y allí estos hombres se volvieron idólatras. Y Jeremías llevó la palabra del Señor en contra de la idolatría, y allí es donde también se dice que él muere allí en ese lugar. Entonces, ¿en qué periodo se desarrollan las profecías de Jeremías? En el reino de Sedequías, de Josías, de Joacás, de Joacim y de Joaquín, hasta la caída de Jerusalén. En estos cinco periodos se desarrolla también la profecía del profeta Jeremías. Ahí podemos ver nosotros un mapa conceptual de lo que yo les estoy hablando en esta hora. Entonces, cuando hablamos de Jeremías, Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque en su ministerio, el mensaje que él llevaba al pueblo, siempre el pueblo lo rechazó. Se le acusó de ser un profeta que profetizaba solamente cosas malas. Se le acusó de ser un traidor, pues predicó que ellos debían de rendirse contra los babilonios. Y el último compañero que tenía un compañero fiel, Jeremías, que era un escriba llamado Baruch, quien escribía todas las profecías que él pronunciaba. El libro de Jeremías no está en orden cronológico, mis amados hermanos, sino que también es un libro de tipo temático, no está en orden cronológico como nosotros lo leemos, ¿no? Entonces, él trajo la profecía también durante el reinado de Josías. Acuérdense que Josías fue hijo de Amón, nieto de Manase y bisnieto del buen rey Ezequías. Dice que Josías empezó a reinar a los 8 años de edad, y a los 15 años él inicia su primera reforma. A los 19 años hizo un esfuerzo para barrer con la idolatría. Josías es conocido como un rey fiel en el reino del sur. Josías y Jeremías tenían, dice el contexto histórico, la misma edad, y el profeta era muy apegado también al rey Josías. Dice, y la muerte de este rey también le causó mucha tristeza al profeta Jeremías. Jeremías recibe su llamado a la edad de 20 años. En el 626 antes de Cristo, 5 años antes del hallazgo del libro de la ley en el templo. Jeremías tuvo mucha oposición. Dice que su familia se le oponía a él. Por eso es que él comienza a predicar. Él no predica en su pueblo natal, sino que él, mis amados hermanos, se va al templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando Asiria se debilita, Josías dejó de pagarle ya tributo. Ahí vemos una parte de la historia en el contexto de que Jeremías se desarrolla. Dice que Necao, el rey de Egipto, cuando iba a luchar contra los babilonios, mató al rey Josías y puso en su lugar a Joacás,
su hijo. Ahí viene y sube el hijo de Josías. Dice que Joacás, el hijo de Josías, se mostró muy dócil ante Necao, el rey de Egipto, ¿ya? Y cuando muere él, dice que en su lugar el rey de Egipto pone a Joacim. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Entonces, vemos que en este contexto se mueve el profeta Jeremías. Durante el reinado de Joacim, dice que Joacim reinó 11 años y fue un rey que hizo lo malo y cosas malas delante de la presencia de Dios, por lo cual en su maldad él despreciaba grandemente también al profeta Jeremías. Entonces viene luego Nabucodonosor, gana una batalla, derrota a Egipto y dice que se convierte ahora, Babilonia se convierte en potencia mundial. Entonces ahí nosotros podemos ver que ya viene un tiempo, mis amados hermanos, donde ya la nación del reino del sur ya iba a ser llevada cautiva ya a Babilonia. Dice, mis amados hermanos, que este hombre sufrió muchas cosas, fue puesto en una cárcel, también le pusieron cepos en sus pies, y podemos nosotros ver que este hombre sufrió mucho durante su ministerio porque el pueblo endureció mucho su corazón para recibir la profecía que este hombre traía. Entonces, viene Nabucodonosor, toma cautivo a Jerusalén, entre ellos, escuchen bien, en el tiempo de Jeremías estaba también Daniel, y allí es llevado Daniel, es llevado también a cautividad, y Nabucodonosor deja al rey Joacim en el trono para garantizar su fidelidad, para que no se le revele. Ahí vemos a este rey llamado Joacim que quema el rollo de la profecía y Jeremías vuelve a escribir las palabras. Muere Joacim y allí viene su hijo Joaquín, quien toma el trono del reino del sur. Entonces, durante este periodo está moviéndose el profeta Jeremías, ¿no? Entonces, durante el periodo de Joaquín, también llamado Jeconías, ocupó el trono. Este hombre ocupó el trono a los 18 años y solo reinó 3 meses. Jeremías ya da una profecía y hizo saber, mis amados hermanos, del destierro que ellos iban a tener y que iba a ser llevado preso este rey a Babilonia. ¿Ven? Él iba a ser desterrado. Joaquín iba a ser desterrado junto con una parte de la nación también de Israel. Entre ellos, cuando ellos son llevados a cautiverio a Babilonia, yo les dije que estaba el profeta Daniel, fue llevado en este tiempo, y también entre las personas que fueron llevadas cautivas, que también está el profeta Ezequías. El fin de sus enemigos, de los enemigos de Jerusalén, era dejarlos sin dirección política, evitando que ellos, mis amados hermanos, se rebelen más adelante. Ellos no querían que se rebelen más adelante. Entonces nosotros podemos ver que Jeremías aparece allí como profeta en medio de este tiempo, también dándoles una palabra de juicio que por causa de su pecado ellos iban a caer en la cautividad. Entonces los babilonios vienen en el tiempo de Jeremías y llevan cautivo a muchos de la nación de Judá, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que este hombre también es echado en una cisterna y es rescatado también por un etíope. Lo vemos en el libro de Jeremías 38 del 1 al 13. Todo esto por hablar la palabra del Señor. Todo esto por él traer el mensaje de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces sucede ya la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén sucede, pero como este hombre, Jeremías, estuvo profetizando que se rindiesen, fue tratado bien por los caldeos, y por esta causa a él no se lo llevaron cautivo. Entonces él se quedó en Jerusalén, opta por quedarse allí, porque una vez que ya salen estos reyes, lo ponen a este hombre llamado Gedeleías, lo ponen allí para que sea un gobernador en medio de lo que quedaba de Jerusalén. Y de ahí dice que este hombre estuvo moviéndose allí, se quedó allí en medio de la devastación, donde quedaron los pocos que quedaron, él se queda allí. Unos huyeron, como yo les dije, a Egipto por causa del miedo, tenían miedo de ser llevados cautivos o ser muertos también. Entonces ahí es cuando aparece el contexto histórico que dice que él muere en manos de el pueblo que huyó a Egipto, porque ahí Jeremías se va al pueblo que está en Egipto a hablarles también la palabra de Dios, y ahí es donde lo matan a apedreos. El ministerio de Jeremías
duró, mis amados hermanos, 40 años. Fue un profeta que duró, mis amados hermanos, por 40 años. Un profeta contemporáneo con Nahum, con Sofonías, con Habacuc, con Daniel, con Ezequiel y con Abdías. En medio de este periodo también se desarrolla el ministerio de este hombre llamado Jeremías. Este hombre sufrió muchas penalidades, sufrió muchas cosas, pero él estaba consciente que tenía que hablar la palabra de Dios. El libro de Jeremías tiene 4 divisiones, lo que usted está viendo allí. Las profecías a Judá, la vida de Jeremías, las profecías a las naciones, y ahí también vamos a encontrar un apéndice histórico también. Lo primero que vamos a ver es la profecía a Judá. Vamos a estar viendo allí. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 8, le dice, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo, dice el Señor. Entonces, viene otra profecía en el capítulo 2 al 13. Son 2 los males que han incurrido a mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y ahí les dice que aunque se laven con lejía, se enjabonen con lo que se enjabonen, nadie iba a borrar la mancha de la rebelión y del pecado que ellos habían hecho. Dios en el capítulo 1 al 25, las profecías que Dios les da a la nación de Judá o al reino del sur, Dios los compara como una ramera, como un pueblo que ha dejado de hacer la voluntad de Él y que se ha contaminado de una manera tan terrible haciendo lo malo delante de los ojos de Él, mis amados hermanos. Y estas son las profecías que Dios trae a través de la boca de Jeremías. Se refería a aquellas personas que no tienen en cuenta a Dios en su vida, aquellas personas que rechazan el mandamiento de Dios, que rechazan la palabra del Señor, porque ellos tenían puestas sus fuerzas en otras naciones. Ellos creían que Egipto los iba a ayudar. Y allí es cuando dice el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 5, se lo puede leer por allí mi hermana Solange, está otra vez allí, lo puede leer, donde dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Creo que mi hermana Solange no está por allí. Aquí está, pastora, sino que no. Muy bien, entonces léame Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Ya, Jeremías 10, 23. Que son una de las profecías que le da el Señor a Judá. Bien. Ok. A ver, dice, yo sé, oh Jehová, que el camino del hombre no es suyo, ni del hombre que camina es el dirigir sus pasos. Ese es. Exactamente, muy bien. Esa es una de las profecías que da el profeta Jeremías al pueblo. Dice, yo sé bien, Señor, que nadie es dueño de su vida y nadie puede por sí mismo ordenar sus pasos. Es necesario que Dios intervenga en la vida del hombre para que el hombre pueda ordenar sus pasos. Pero el pueblo, dice la palabra del Señor, que endureció su corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Por eso, si usted lee Jeremías 17, que es un versículo que muchos se lo saben, 17 del 9 al 10, le dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y el Señor le dice a la nación de Juan, ¿quién lo conocerá? Yo lo conozco, porque yo soy el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón y pago a cada uno según la conducta de sus obras. Entonces, miren, cómo Dios les quiere llegar a ellos para traer un mensaje de que ellos se vuelvan de su maldad, para que ellos se vuelvan de su pecado, para poder salvarlos. Pero ¿qué nosotros encontramos aquí? Siempre el pueblo del Señor estuvo rechazando el mensaje que Dios le dio a través de Jeremías. Y en más de eso, no lo humillaron a este hombre, a este profeta, le hicieron muchas cosas, pero él no cayó. Él siguió hablando lo que Dios le había puesto, porque lo mandó en medio de un pueblo rebelde que no quería escuchar la palabra del Señor. Entonces, estas son unas partes de las profecías que él manda a través del profeta Jeremías. Ahí es donde yo les estaba diciendo, acuérdense que yo les decía que en este tiempo explotaban muchos a los pobres, había mucha injusticia. Y en el capítulo de Jeremías 22, si usted lo tiene allí, versículo 13, usted ve cómo Dios condena a aquel que explota a su prójimo. Le dice, ay de ti que explotas a tu prójimo y no le pagas el salario de su trabajo. Entonces Dios no estaba contento con la nación de Judá, porque se habían rebelado de una manera muy, muy terrible. En el versículo 23-24 también les vuelve a decir
porque habrá alguien que se pueda esconder donde yo no pueda verlo. ¿Acaso yo no soy el Señor que llena toda la tierra, que llena todo el mundo, que llena todo el universo? Y hay muchas profecías hermosas que el Señor le envía a decir a la nación de Judá. Entonces, vamos a ver allí parte también de la Biblia que habla acerca de la vida de Jeremías, ¿no? Entonces, en el capítulo 29 de Jeremías, del versículo 11, ahí les estoy poniendo en la diapositiva, les solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Dios siempre estará allí advirtiéndonos, queriéndonos salvar. Yo siempre digo, Dios siempre va a querernos salvar, pero el orgullo del hombre hace que nosotros caigamos en errores que son difíciles que podamos levantarnos, porque una vez que desobedecemos a Dios, viene devastación, viene tristeza, viene amargura para nuestra vida. Pero Dios, yo siempre digo, Dios antes de que te suceda algo, siempre va a advertirte, siempre va a decirte no, siempre va a hablarte y va a utilizar de una u otra manera a otra persona. Pero cuando el hombre rechaza la voz de Dios, ahí es cuando se hace la voluntad permisiva. No, es que ahí dice, no, es que igual me fue bien, porque esto era de Dios. No se equivoque, no era de Dios. Sucede la voluntad permisiva. Dios permite que tú lo hagas, a pesar de lo que Él te ha dicho. Dios te va a permitir que tú lo hagas y luego vendrán las consecuencias de tu desobediencia. Así es Dios. Dios les habló tanto, pero llegó un tiempo que los dejó. Ellos siguieron haciendo, no recibieron la palabra y más adelante vemos las consecuencias que fue la devastación. Por eso en el 29 le dice, miren, en la parte última, en el B, literal B, porque así se dividen los capítulos, los versículos de la Biblia, más adelante lo van a aprender. Dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán, y si me buscan de todo corazón. Les está diciendo yo sé los planes que tengo, no son planes de mal, son planes de bien, para que tengan un futuro, el futuro que yo he preparado para ustedes, ¿sí? A través de Jeremías, el Señor se hace presente. Él le dice, yo quiero poner mis leyes en su mente, en su corazón, escribirlo, para que ustedes me amen, para que ustedes me busquen. Pero lamentablemente el pueblo del Señor no dio oído a la voz de Dios. Y por causa de eso, mis amados hermanos, vino la destrucción para la vida de ellos. Podemos ver también, mis amados hermanos, creo que ahí estamos, está fallando el internet. Ahora sí me escuchan porque sé que se paralizó un poco. Amén, pastora. Amén, sí. Por lo que se está fallando mucho el internet, pero vamos a hacer. Vienen las profecías también a las naciones del capítulo 46 al 51. Entonces, el Señor le manda a dar las profecías también a Egipto, a Filistea, a Moab, a Amón, a Adón, a Damasco, a Siria, a Cedar, a Elán, y también profecías en contra de Babilonia. Aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, las profecías. Quiero que lea conmigo la palabra del Señor. Alguien que rápidamente lo lea, como batalla bíblica, lo encontró, lo leyó. Versículo 46, Isaías capítulo 46, del versículo 27. Si alguien lo tiene, una profecía que le da el Señor hacia las naciones también. Amén. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado. Mire, entonces nosotros vemos el 28, dice, tú siervo mío eres Jacob, no temas, dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Ya les estaba dando la palabra de que los iba, mis amados hermanos, a dispersar. Pero así como venía el castigo, también venía la gracia, también venía la misericordia para ellos, mis amados hermanos. ¿Amén? Dios es un Dios grande, como yo les dije, siempre va a advertir al hombre. Incluso dice el libro de Proverbios, creo que, si mal no recuerdo, dice, antes de la caída viene el orgullo, viene la jactancia en nuestro corazón. No queremos escuchar a Dios, no queremos, nos cegamos para no escuchar a Dios. Pero Dios en su misericordia siempre va a querer rescatarnos del mal que está por venir. Pero a pesar de que el pueblo iba a caer en cautividad, iba a caer en manos de sus enemigos, Dios a través de su castigo también traía una palabra de restauración, ¿no? Entonces,
Ahí vemos allí el apéndice histórico del libro de Jeremías. Dice que se describe los últimos años del reinado de Sedequías y se relata la caída de Jerusalén y el cautiverio de Judá en Babilonia. Después de 37 años de estar preso en Babilonia, el rey Joaquín, el último rey que yo les dije del reino del sur, es indultado y se le dio el honor de sentarse en la mesa del rey de Babilonia hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y él tenía que preservar a ese rey. Amén. Porque acuérdense que venía de la descendencia de David. Amén. Y tenía que preservar esa descendencia, porque de allí iba a venir, ¿qué? El Mesías, el rey, el cual tendrá un rey eterno, un rey, mis amados hermanos, que no se va a acabar, porque bíblicamente Jesús tiene que reinar sobre Jerusalén aquí en esta tierra. Eso lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, hay una similitud, quiero que vean, entre Jeremías y Jesucristo, que quiero resaltar en este día. Primero, Jeremías nunca se casó, Cristo tampoco. Ambos fueron rechazados por su pueblo, así mismo Cristo fue rechazado por su pueblo. Jeremías ministró bajo amenaza en Babilonia y Jesús ministró bajo la sombra de la amenaza de Roma. Ambos, el pueblo los consideró como unos traidores. Asimismo Jesús, a Jeremías se lo consideró como un traidor, a Jesús también se lo consideró como un traidor, como un falso profeta. Acuérdense que los escribas, los fariseos, no querían recibir la palabra de Jesús. Entonces hay una similitud. Ambos también lloraron sobre la ciudad de Jerusalén. Dice que Jeremías lloró sobre la ciudad de Jerusalén y predijo su ruina. Cuando usted va al libro de Mateo 24, también vemos que Jesús predice también la ruina del templo y también llora sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación. Entonces, así mismo Jeremías tuvo gente a su alrededor y también que escuchaban su mensaje, y así también Jesús tuvo un pequeño grupo que lo seguía. Ambos fueron arrestados, fueron encarcelados. ¿Por qué? Por comentarios que fueron levantados falsamente en contra de ellos. Entonces, eso quiero enfatizar. Hay una similitud entre Jesús y también en Jeremías, pero ambos siempre guiaron al pueblo a que vuelvan su corazón a Dios. Y siempre ellos dijeron, no es por obras, no es porque te laves las manos, que Dios eres más santo, es tu corazón. Amén. Entonces Jeremías también profetiza, este pueblo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Jesús citó parte del libro de Jeremías en el capítulo de Jeremías 7, quiero que lo lea conmigo, si alguien lo tiene allí. Da una cita a Jesús. Jeremías habla una palabra que Jesús la da en el Nuevo Testamento, también la habla, tiene una similitud cuando el templo fue limpio. Mira lo que dice Jeremías 7:11, si alguien lo puede leer, ya vamos terminando. Jeremías 7:11, esto también es algo que encontré mientras estaba estudiando y veo que es muy importante, porque dice en Jeremías capítulo 7, versículo 11, dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre lo cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y si usted se va al libro de Mateo, capítulo 21:13 o Marcos 11:17, ahí usted también va a encontrar, mi amado hermano, esta misma palabra que dice Jeremías, después también la dice Jesús. Amén. Entonces, aquí está, mi amado hermano, lo que yo les estaba diciendo. Cruzamos ahora sí al libro de Lamentaciones. Amén. Vemos el libro de Lamentaciones en hebreo significa cam, que significa cómo. ¿Y qué es la primera palabra de este libro? Es una exclamación real de una preocupación. Amén. Se traduce en el latino como trenoi y dice que en la palabra hebrea es lamentos y se le da el nombre de ¿qué? De lamentaciones. Se le da el nombre, mis amados hermanos, de lamentación. El autor del libro no se menciona, pero sabemos que el autor del libro, según el Talmud, la autoría se la da al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque se sabe que este libro de lamentaciones fue escrito por un testigo ocular, alguien que vio la caída de Jerusalén. Y la fecha del libro de lamentaciones fue escrito poco después de la caída de Jerusalén ante los babilonios, en el 586 a.C., poco antes que los judíos emigraran a Egipto y se fuera también con ellos el profeta Jeremías. Entonces, vamos a seguir viendo, ahí está lo que yo le estaba diciendo, el dato histórico también
El libro de Lamentaciones tiene un estilo poético, ¿ya? Tiene un estilo poético porque es como una poesía. El autor del libro de Lamentaciones trata de escribir algo para llamar la atención al pueblo, para que el pueblo venga al arrepentimiento, para que ellos puedan ver que si no se arrepentían, el castigo iba a venir. Y también hace énfasis a que todo lo que les estaba pasando, la destrucción de la ciudad y todo lo que ellos estaban viviendo, era por causa de su pecado, mis amados hermanos. Se dice que el 9 de julio los judíos leen este libro. Cada 9 de julio los judíos leen este libro porque recuerdan la destrucción del templo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor lo destruyó, y Tito. Este libro aún se lo lee, mis amados hermanos, el pueblo de Israel aún lo lee en esta fecha. Entonces, vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, ahí está lo que yo les digo, ¿no? Lamentaciones es el único entre los libros de la Biblia que tiene un carácter de ¿qué? De confesión y de petición, de perdón hacia Dios, ¿no? Siendo un libro profético, se lo ocupa como un libro profético, se lo pone como un libro profético en el canon, pero en sí es como poético. Hubiese sido mejor incluirlo en los libros poéticos, ¿no? Pero no, se lo incluye como uno de los profetas mayores, se lo mete allí porque fue Jeremías aquel que lo escribió, mis amados hermanos. Amén. Ningún otro libro revela a la Biblia, revela el corazón sufriente de Dios, cómo Dios sufría por su pueblo por causa del pecado, como lo hace el libro de Lamentaciones. No sé cuánto lo han leído, si lo han leído, pónganme amén ahí en los comentarios. Jeremías presenció el trágico suceso y se le partió el corazón al ver cómo el templo fue destruido, el pueblo fue masacrado, fueron llevados prisioneros, fueron llevados cautivos a Babilonia. Podemos ver las lágrimas de los profetas a través de este libro de Lamentaciones. Dios estaba juzgando la rebelión del pueblo de Israel y castigando el pecado, mis amados hermanos, porque no lo quiso escuchar. No quiso escuchar, mis amados hermanos, la voz de Dios. Entonces vamos a ver las divisiones de Lamentaciones. Una es la desolación, el castigo, el sufrimiento. Capítulo 4, el juicio. Capítulo 5 también la aflicción. Ahí se lo estoy poniendo para que usted pueda ver ahí. El pueblo judío estaba convencido de que Dios peleaba con ellos y que nadie, ellos eran invencibles, que nadie los iba a tocar. Ellos creían que nunca iban a ser humillados, ni su templo nunca iba a ser destruido, porque ellos decían que Dios estaba con ellos. Se habían olvidado de lo que Dios les había dicho. Si ellos se mantenían fiel, Dios los iba a librar de sus enemigos, pero si no se mantenían fiel, iban a quedar expuestos a ser llevados cautivos y a pagar el precio por el pecado. Y en el libro de Lamentaciones describe, mis amados hermanos, todo lo que le sucede al pueblo de Israel. Vemos en el capítulo 1, nosotros podemos ver la desolación. La desolación, miren, que sufrió la nación de Israel por no declarar su pecado y por no declarar su culpa delante de Dios. Ellos recibieron el justo castigo por causa de su rebelión. La ira de Dios fue derramada sobre ellos. El pueblo fue vencido, la ciudad fue quemada y fueron destruidos totalmente. Tuvieron que emigrar, tuvieron que salir, mis amados hermanos. Aquí nosotros podemos ver unos versículos, solo voy a ver unos pocos porque tenemos la lección. En el capítulo 1, versículo 5, voy a leerlo yo. El Señor la afligió por sus muchas rebeliones y sus jóvenes marchan ahora al cautiverio, arreados por el enemigo. Pero Jerusalén pecó, por eso ha sido rechazada. Miren, Dios mismo diciendo que ellos habían sido rechazados por causa de qué? De su pecado. Por causa de su pecado ellos habían sido rechazados. Jeremías quiere que ellos entiendan, su cautividad es por causa de su pecado. Clamen al Señor, arrepiéntanse, pero lamentablemente la dureza del corazón siempre vamos a encontrar a la nación de Israel siendo duro de corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí hay muchos versículos, usted puede irlo subrayando, voy a darles al azar unos versículos. Lamentaciones 1:16, Lamentaciones 1:18, después lo puede ir leyendo. Lamentaciones 1:20, puede irlo subrayando. En Lamentaciones 1:21 dice, me oyen sosollar, pero no hay quien me consuele. Saben mis enemigos de mi mal y se alegran los que lo hacen. Entonces estamos viendo allí, vamos a ver el capítulo 2, que es el castigo por el pecado, que habla también el libro de Lamentaciones, ¿no? Vemos que Jeremías llora afligidamente sobre los escombros de la ciudad.
Durante 40 años le insistió al pueblo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. 40 años hablándole que se arrepientan. Y no lo hicieron. Cayeron en manos de sus enemigos. Dios les dio oportunidad 40 años. Y ahí dice Lamentaciones 2:1. El Señor en su pudor hundió a Sión en profunda oscuridad. Los derribó, los destruyó. No los perdonó, los humilló, los cortó. Imagínense, escúchame bien, está bien que le hablen 1 año, 2 años, pero estamos hablando de 40 años que les estuvo advirtiendo acerca de lo que se les venía, y aún así cerraron sus oídos y no quisieron escuchar. El hombre de continuo es duro de corazón, mis amados hermanos, es duro de corazón. No quisieron buscar a Dios, no quisieron buscar a Dios. Entonces Jeremías va más allá de los ejércitos de Nabucodonosor para ver cómo la mano de Dios viene en contra de ellos. La mano de Dios viene en contra de ellos. Quiero que usted vea acá el castigo por la desobediencia fue el sufrimiento. El sufrimiento llegó. Describe el sufrimiento, la súplica del sufrimiento que ellos tuvieron por causa de su pecado. Estuvieron en amarga hiel, pasaron muchas aflicciones, muchas tristezas, mis amados hermanos. Pero en eso Jeremías reconoce, escucha bien, a pesar de la cautividad y de todo eso, el enemigo pudo haberlo borrado a Israel del mapa, pero ellos reconocen que por la misericordia de Jehová no fueron extinguidos totalmente, porque cada mañana son nuevas su misericordia. Ese es el versículo que usted siempre lo lee. Ellos pudieron haber sido borrados del mapa, porque la potencia mundial de Babilonia vino contra ellos, pero Dios quería preservarlos, porque él tenía un plan, y había un plan futuro para la nación de Israel. En medio de la ruina, ellos recuerdan que Dios es grande en misericordia y que quedó un pequeño remanente aún allí, mis amados hermanos, con vida. Amén, porque Dios tenía que cumplir la promesa abrámica, que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, que de la descendencia de David iba a venir un rey justo que iba a reinar para siempre. Entonces, por causa del pecado, ellos, mis amados hermanos, pasan tanto sufrimiento, tanto dolor por causa del pecado, mis amados hermanos. Entonces, sigamos viendo aquí el libro de Jeremías, el juicio, lo que ellos pasaron. Mire, dice que la situación fue tan grande que murieron por violencia. Y los que no murieron por violencia, murieron por hambre. Fue tan grande el hambre de las mujeres que llegaron al extremo que en este tiempo, escuche bien, cocinaron a los niños y se los comieron. Faltaba comida. Eso sí quiero que vea conmigo el libro de Jeremías, capítulo 4, para que usted comprenda cuando lea el libro de Jeremías, capítulo 4, en el versículo 1. Muy bien, en Lamentaciones capítulo 4, versículo 1. Amén. Podemos ver allí, desde el 1 en adelante, todo lo que les pasó. Todo. Quiero que vea el 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Mire, tanta fue el hambre, dice que su piel estaba pegada a su hueso y seca como un palo. Esto les pasó de verdad. En esta condición quedaron los que no fueron llevados cautivos. Mas los dichos más dichosos fueron los muertos. Había tanta hambre a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de fruto de la tierra. Versículo 10 dice, la mano de las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos les sirvieron de comida. Miren el juicio que vino por causa del pecado, que ellos mismos llegaron al límite de comerse a sus propios hijos. En el versículo 11 dice, cumplió Jehová su enojo, miren, y derramó el ardor de su ira y encendió a Sión fuego y consumió su cimiento. Miren, esto de aquí no es literario es que el profeta lo dijo literariamente. Esto aquí no es, podríamos decir, como en forma de parábola, esto es literario. Así llegaron a ser ellos, se llegaron a enflaquecer, a morir de hambre. Todos los que quedaron allí, fue tan terrible el castigo, que ellos recibieron, mis amados hermanos, tanto así que las mujeres llegaban a comerse a sus niños. 40 años predicándole que se vuelvan, que lo que les venía era terrible y no hicieron caso y llegaron a este extremo. Y el extremo que ellos llevaron fue tan terrible, donde
la aflicción fue tan grande para ellos. En el capítulo 5 vemos la aflicción, cuando ellos dicen, nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó llevar el castigo. Mentira, ellos eligieron pecar, no fueron sus padres. Amén. El pueblo se había desviado y había ellos mismos labrado su propia ruina. Amén. Ellos mismos habían labrado su propia ruina, porque dice el libro de Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. Entonces, allí les está diciendo, no, ellos decían, todo es por nuestros antepasados. No, ellos ya habían conocido, Dios ya se les había revelado a través de su palabra, pero ellos no reconocieron, y el castigo que ellos estaban recibiendo no eran por sus padres, eran por ellos mismos, por la dureza del corazón de ellos mismos, mis amados hermanos. Amén. Ellos decidieron olvidarse de Dios, acarrearon miseria, desolación, el juicio cayó sobre cada uno de ellos, como nosotros los estamos viendo allí, ¿no? Entonces, el verdadero arrepentimiento se ve cuando nosotros, ¿qué hacemos? Odiamos el pecado, amén. Y Dios nos libra cuando clamamos a Él, cuando somos fieles a Él. Pasamos al profeta Ezequiel. Rápidamente, dice que Ezequiel significa el que tiene la fuerza en Dios, ¿no? Ahí vemos nosotros que el nombre significa en latín, Dios es fuerte. Vemos al profeta Ezequiel, como vemos la autoría de este libro, fue escrito por Ezequiel, porque en el capítulo 1:3 dice, yo Ezequiel era sacerdote en ese día, ¿no? Entonces, Ezequiel, acuérdense que fue prisionero en el tiempo donde se estaba desarrollando como profeta también Jeremías. Ahí fue llevado prisionero por los babilonios junto al rey Joaquín. Fue el primer grupo que fueron deportados y llevados cautivos a Babilonia. Fue hecho prisionero. Él estaba allí en Babilonia. Ezequiel tenía 25 años cuando fue hecho prisionero y a los 30 años comenzó a profetizar. Profetizó durante 22 años, dice la historia, ¿no? Ezequiel recibió su primera profecía en el 592 antes de Cristo y la última fue en el 570 antes de Cristo, ¿no? En medio de la cautividad, este hombre comienza a profetizar. El propósito de la profecía de Ezequiel era la caída de Jerusalén y el cautiverio eran medidas necesarias que Dios iba a utilizar para corregirlos a ellos. Ahí está lo que yo les estaba diciendo, pero el pueblo de Dios, como yo les dije, rehusaba siempre escuchar el mensaje de Dios. Ante la caída de Jerusalén, igual el pueblo se mostró con un corazón duro. Amén. Entonces Ezequiel dice, va a haber una destrucción donde ellos no se van a poder levantar. Mientras Jeremías profetizaba, quiero que vea este dato, Jeremías profetizaba en los que quedaron en Jerusalén, Ezequiel profetizaba entre los que estaban en Babilonia cautivos. Allí él comenzó a profetizar. Amén. Allí él comenzó a profetizar. Ahí estaban, eran contemporáneos estos dos profetas. Amén. Eran contemporáneos. Isaías, Jeremías, y era contemporáneo también a Daniel. A Ezequiel no se lo nombra mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Ni en los sermones muchas veces se emplea mucho en el Nuevo Testamento referencia a Ezequiel, ¿no? Pero nosotros podemos ver que las profecías de Ezequiel siguen un hilo, amén, un orden cronológico hasta que llega, mis amados hermanos, el final podríamos decir así, de la nación del reino del sur, ¿no? El joven Ezequiel dice que ejerció el sacerdocio en el tiempo en que estaba Jeremías predicando, arrepiéntase. Él quizás recibió la palabra, pero como él era joven, tenía que regirse a los otros sacerdotes que los estaban guiando a él. No podía inclinarse hacia la profecía que daba también el profeta Jeremías, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver allí, mis amados hermanos, vamos a ver la división del libro de Ezequiel, ¿no? Vamos a estar viendo allí. Hay tres divisiones: la profecía del cautiverio, la profecía de la nación y la profecía también de la restauración. Ahí estamos viendo allí. A él también profetiza del capítulo 1 al 24 las profecías de la caída, la ruina de Jerusalén, el juicio que iba a venir por no obedecer. En el 25 al 32 la profecía de las naciones extranjeras
que Dios le da por maltratar al pueblo de Judá. Y en el 33 al 48 habla de una restauración, que Dios iba a restaurar nuevamente a la nación del pueblo de Judá, el reino del sur, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que este profeta también se desarrolla en un tiempo muy importante, mis amados hermanos, ¿no? Él comienza a profetizar en un tiempo muy importante también, porque él profetiza a aquellos que estaban cautivos en la nación de Babilonia, ¿no? Él profetiza, la profecía de él era que el templo iba a ser totalmente destruido. Y esto se cumple, mis amados hermanos, aunque la nación no creía, pero el templo fue totalmente destruido. El templo fue totalmente destruido. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Aquí está lo que yo les estaba diciendo. Del 1 al 24 está la profecía del cautiverio, ¿no? Vemos nosotros en el capítulo 1 al 24, también vemos que él tiene una visión de la gloria de Dios. Al igual que Isaías, él también tiene una visión de la gloria de Dios. Es llamado a un pueblo difícil. Es más, si usted lee Ezequiel, digo, si usted lee este libro, mis amados hermanos, Ezequiel, usted ve que él tuvo que raparse la cabeza, cortarse el cabello en 3 partes. Una parte lo mandó el Señor que lo queme, otra parte que lo lance a la tierra, que lo esparza. Dice que estuvo 1 año acostado de lado, ¿ya? Y dice que él cocinaba y utilizó este excremento humano como, podríamos decir, como el carbón para hacer su comida. Él pasó también experiencias tristes, pero todo esto el Señor lo mandaba a hacer para que le hable al pueblo todo lo que le iba a suceder más adelante. Ezequiel fue llamado a un ministerio muy difícil, mis amados hermanos, a dar una palabra que él tenía, como quien dice, que vivirla. Pero antes de esto Dios lo empodera, porque él primeramente ve la gloria de Dios. Y a través de esa gloria él es empoderado para poder cumplir la palabra y comenzar a profetizar, a profetizar. Si usted ve el libro de Ezequiel capítulo 1, lo puede leer en su casa. Ezequiel capítulo 1, ahí está la visión de la gloria divina. Y ahí está en el 2 el llamamiento de Ezequiel. Y ahí está el profeta mudo, y lo llama el Señor como un centinela. En el 3 lo llama como un atalaya, que él tenía que hablarle al pueblo, que se arrepienta, no podía quedarse callado, que el pueblo no muera en su pecado, porque si él no hablaba iba a ser responsable por su pecado. Había gente que escuchaba, gente que no escuchaba. Como hoy en día, ¿no? Hay gente que tanto se les habla y se les habla, pero cierran sus oídos y no quieren escuchar. Pero de nosotros es seguir hablando, no podemos callar porque somos atalaya. Debemos de decirle a la gente la verdad. El pecado va a traer consecuencias devastadoras para la vida del ser humano, mis amados hermanos, ¿no? Es así igual, en cierto sentido nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a la iglesia. Nos encargamos de hablarle la palabra de Dios, amén. Nos encargamos de compartir la palabra del Señor a la gente que se está perdiendo, a la iglesia cuando entra en dureza de corazón. Tenemos que hablarle la palabra del Señor, ¿no? Entonces, Dios le dice a él que se acueste, mire, que se acueste del lado derecho y del lado izquierdo por 390 días, mire, casi un año, mire. Mientras tanto tenía que cocinar sus alimentos con excremento, usando como combustible excremento humano. Todo esto iba a mostrar todo lo que la nación de Jerusalén iba a pasar. Lo que yo le decía, lo mandó a rasurarse el cabello, a cortarse el pelo, ¿ya? Y las profecías que él dio al pueblo, dijo, te mando un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo que es duro de corazón. Pero antes de eso, como yo les digo, Dios empodera a este profeta. Y se revela, ahí estamos viendo la revelación de Dios hacia la vida de él, para que él pueda llevar este ministerio, mis amados hermanos. Dice que él tiene visiones del templo, muestra cómo la gente hacía lo repugnante en el templo de Dios, ve cómo adoraban a los dioses de acera, ve las paredes que estaban pintadas de animales, los ancianos rendían culto, adoraban, prendían incienso, las mujeres adoraban a Tamuz, hacían cultos, 25 sacerdotes rendían culto al sol y provocaban a Dios, de una o de otra manera los provocaban, no querían cambiar. Ahí es cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel capítulo 10, creo que ahí está la visión cuando la gloria de Dios abandona el templo. También vemos, mis amados hermanos, cuando Dios manda a darle una profecía, le dice, ve y él ve que
que llega el ángel y le pone un sello a los que son de él. Y le dice, empieza primeramente por mi casa, porque la nación se había corrompido, y en el templo con los sacerdotes que estaban pecando, en lo culto, daban culto al Dios del sol. Entonces le dice, ponle una marca a todos los míos. Y los otros mata a viejos, pequeños, los niños, a todos. Mátalos. Pasó el ángel de la muerte y comenzó a matar. Como una profecía de la devastación que ellos iban a sufrir por causa de ¿qué? De su pecado. La gloria de Dios abandona el templo en el tiempo de Ezequiel por tanto pecado que había. Dios se pone, había muchos falsos profetas en este tiempo que no hablaban la verdad a su pueblo. Amén. Había mucha gente que ocultaba el pecado, y Dios la compara a la nación de Jerusalén, al reino del sur, como una viga inútil. Amén. Que iba a ser consumida en el fuego por causa de haber quebrantado el pacto sempiterno que Dios había hecho con ellos. Y le dice, la responsabilidad es suya, no le echen la culpa a sus padres, es suya su responsabilidad, porque ellos decían, ay, son los pecados de nuestros padres que nos han alcanzado. Era una forma de justificarse, era mentira. Ellos le dicen, ustedes van a dar cuenta por su pecado. Cada uno de ustedes, visito la maldad de los padres hacia los hijos. Los padres son juzgados, los hijos son juzgados. Cada generación es juzgada por su pecado. Y ellos decían, no, es por nuestros padres. Entonces, allí el Señor lo manda a hablar en este tiempo también al profeta Ezequiel, ¿no? Entonces, fueron innumerables los pecados que el pueblo, mis amados hermanos, que el pueblo hizo delante del Dios de los cielos. Fueron innumerables sus pecados. La compara como una prostituta que se desvió, que pecó. Da una profecía de la olla que irrumpe, cómo la pudrición se hace en el plan, ¿no? Entonces, vemos también algo que pasa a este profeta, es que su esposa murió. Y le dice, no la llores, porque es figura de la desgracia que iba a venir sobre Jerusalén. Y Dios le dice, no la llores, porque no es tiempo de lamentarse. No se quiso repetir. Así da como una referencia a lo que le iba a pasar a la nación del reino del sur. Entonces, ahí también vemos del 25 al 32 las profecías hacia las naciones. Ahí viene profecías contra Mos, contra Moab, contra Edom, contra la Filistea, contra Tiro, contra Sidón, mis amados hermanos, contra todos estos pueblos. Cómo iban a ser destruidos, mis amados hermanos, cómo iban a sufrir la devastación también que iba a venir contra ellos, porque Dios no se iba a quedar quieto. Vemos acá la profecía también de la restauración. Más adelante, como yo les dije, en su misericordia Dios quería restaurar. Y les da una palabra del 33 al 48, les dice que los va a restaurar nuevamente. Amén. Dios los va a restaurar nuevamente. Dice en el versículo 32, mi hermano Roberto Álvarez está ahí, lo puede leer. Ezequiel capítulo 34, del versículo 23 al 24. Allí él le dice que le ha dado pastores malos, que han habido pastores malos pastoreándole, pero ahí le da una palabra que iba a levantar un pastor bueno. No sé si está mi hermano Roberto por ahí. ¿No está? Entonces vamos a leerlo. Dice, voy a ponerles al cuidado de un pastor que yo mismo le daré. Ese pastor será mi siervo David, el cual apacentará, dice, yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he hecho, dándole una profecía acerca de que no de David, sino del descendiente de David que iba a venir, que iba a tomar, iba a restaurar a la nación. Le da promesa de restauración. Ezequiel 36, del versículo 26 al 27, ahí sí lo puede leer mi hermano Roberto, si está ahí, ya lo vi por ahí. Ezequiel 36, del versículo 26 al 27. Se quedó paralizada la cámara del hermano. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón sensible para que me escuchen. Miren, entonces miren, ahí está, en el 33 al 48 encontramos la profecía también de los huesos secos. De la muerte los volveré a restaurar a mi pueblo, volveré a restaurar a mi nación. Amén. Qué bueno es Dios,
como yo les digo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Amén. A pesar de que iban a sufrir devastación, más adelante Él los iba a restaurar. Les da la promesa, mis amados hermanos, de la restauración. Quiero que subraye, si usted tiene allí la Biblia, porque usted trabaja con la Biblia, en el Ezequiel 40 del versículo Ezequiel 40 al 46. Allí Ezequiel nos da unos planos que será el templo durante el milenio. Ahí hay una profecía sobre el templo que habrá en el milenio, cuando venga el rey, el descendiente de David, que será rey para siempre sobre los judíos. Ahí hay una profecía sobre ese templo y el culto que va a ser consagrado en este tiempo. Ahí dice esa profecía que la tierra va a volver a su plenitud, los hijos de Israel finalmente van a heredar todo lo que de un principio Dios les quiso dar. Las fronteras dice que van a ser enormes y van a abarcar mucho y habrá mucho a su alrededor. Muy bien, entonces estamos viendo allí, usted lo puede ver. En conclusión, ahí tenemos nosotros. El libro de Ezequiel está lleno de profecías de juicio y termina con una profecía de restauración hermosa, que Dios los va a restaurar. Amén. Que Dios los va a restaurar, que Dios los va a librar y que aún, a pesar de todo lo que están pasando, Él aún tiene el control. Quiero ir rápidamente con Daniel, porque vamos a entrar a la lección, como yo les dije. Daniel significa Dios es mi juez. En hebreo es Daniel. Dice que este hombre fue llevado cautivo a la nación de Babilonia. ¿En qué tiempo? En el tiempo donde estaba el profeta también Jeremías, ¿no? Y le cambió el nombre, se le cambió el nombre a Daniel y le pusieron Belsasar, que significa Bel, proteja tu vida. El autor del libro es el mismo Daniel, lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 2, puede subrayarlo porque ese no está. Dice, yo Daniel. Además, cuando nosotros vemos a este libro de Daniel, vemos cómo Jesús también cita las profecías de Daniel en el libro de Mateo capítulo 24, cuando dice que así habló el profeta Daniel, ¿no? Acerca de la devastación del templo. Entonces, este libro fue escrito alrededor del 530 a.C., cuando Daniel tenía probablemente más de 90 años, en los tiempos de los medos y de los persas. Entonces, estamos viendo el libro de Daniel, ahí está. El estilo de este libro es histórico, porque narra la historia, vemos nosotros hay historias de los amigos de Daniel, vemos también cuando Daniel fue rescatado del pozo de los leones, de cuando fueron metidos en el horno de fuego. Daniel en el Antiguo Testamento es como Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Daniel es un libro de revelación del futuro, de lo que va a venir. El libro de Daniel fue escrito en dos lenguas, en hebreo y en arameo, porque él estaba en esta tierra y también hablaba arameo. Y como yo le dije, el propósito del libro de Daniel es reconocer que el Altísimo tiene gran poder y dominio sobre todo el mundo y sobre toda la tierra. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Daniel fue llevado en la primera deportación, en el reinado de Joacim. La nobleza fue llevada al cautiverio. Por lo tanto, Daniel, él provenía de una cuna ¿de qué? De nobles. Él venía de una cuna ¿de qué? De nobles. No tenía esposa, no tenía hijos. Fue un eunuco. Amén. Él fue un eunuco. Ahí está lo que estamos viendo allí. Muy bien. Entonces aquí vemos los reyes de Babilonia en este tiempo, donde se desarrolla también el profeta Daniel. Ahí está Nabucodonosor, Bil, Nergalsosor, ahí son nombres tan largos, Laborosor, Archor, Nabonai y Belsasar. Belsasar es el último rey de Babilonia y es cuando Ciro viene y se vuelve potencia mundial y destruye a Babilonia. Ya eso también nosotros estuvimos estudiándolo en los libros de los reyes, ¿no? Entonces, el libro de Daniel que yo le decía es un libro, es Apocalipsis en el Antiguo Testamento, porque contiene grandes mensajes del reino de Dios, que va a reemplazar los reinos de todo el mundo. Habla de eventos futuros, Amén. El libro de Daniel 10:14, señálelo ahí porque eso no está en la diapositiva, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, ¿en qué? En los postreros días. Las visiones de Daniel tienen respecto al fin de los tiempos y están enfocadas en el pueblo de Israel, no en la iglesia, mis amados hermanos. Más adelante
Vamos a ver ese punto. Entonces, ahí está el contenido, mis amados hermanos, del libro de Daniel. Ahí está el arribo a Babilonia. Vemos nosotros, mis amados hermanos, la historia, cómo va dando el sueño de la imagen, el horno de fuego, el sueño del árbol, la escritura en la pared, el foso de los leones, y más adelante hay visiones que son consideradas como visiones futuras, apocalípticas, ¿no? Entonces, vemos del capítulo 1, es el capítulo histórico, hasta el 6, donde nos habla de la historia que él llega con sus amigos, usted ya se lo ha leído, él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, entonces él estuvo allí en medio de ellos, pero no se contaminó porque esos alimentos eran dedicados a los dioses babilónicos. Entonces estos 4 muchachos no se quisieron contaminar, pero dice que en sabiduría estos hombres eran 10 veces mejores que todos los sabios que habían en el reino de Babilonia. ¿Amén? Vemos también, mis amados hermanos, el sueño que tiene Nabucodonosor más adelante en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, cuando él se turba, no había sabio que le pueda discernir su sueño, y Daniel le interpreta el sueño. Después de qué? De orar. Nosotros vemos algo muy importante, quiero que vean en la vida de Daniel, y es que Daniel fue un hombre de oración. El ministerio y el liderazgo de Daniel, al igual que el liderazgo de Nehemías, como nosotros vimos, fue un liderazgo y un ministerio de oración. Estos hombres buscaron siempre la dirección del Dios Todopoderoso. Ahí vemos el sueño de la imagen que tuvo Nabucodonosor, y vemos allí cómo se le da la representación a esta imagen. La cabeza representa al rey Nabucodonosor porque fue un imperio muy poderoso, los brazos a los medos persas, el vientre al imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro, y las piernas al imperio romano. Entonces ahí nosotros vemos cómo nos narra el libro de Daniel, ¿no? Todo esto que se vivió, este contexto histórico que vemos en el libro de Daniel del 1 al 6. Vemos también los amigos de Daniel en el horno de fuego por no quererse doblegar ante la imagen, no se quisieron postrar, y estos muchachos decidieron poner a Dios siempre primero por delante, sabiendo que si Dios iba delante de ellos estaba garantizada la victoria. Estos muchachos han de haber sido hombres de mucha fe y de mucha oración, porque ellos resistieron y no se doblegaron ante el mal. Estos muchachos debieron de haber sido instruidos muy bien en la palabra de Dios y en el temor de Dios. ¿Amén? Y desafiaron a este rey sabiendo y confiando que era Dios aquel que los iba a librar. Entonces vemos acá otro contexto histórico que nos habla el libro de Daniel, como cuando él sueña, también tiene este sueño, y dice de aquel árbol frondoso, que vino un ángel, un vigilante, y lo cortó, porque Nabucodonosor era un rey demasiado altivo. Dice que los jardines que tenía Nabucodonosor eran jardines colgantes. Dice que tenía Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, tenía una gloria tan grande, y él se jactaba de esa gloria, que fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo, este reinado de Nabucodonosor. Entonces, este hombre era muy altivo, y dijo, se paró y dijo, yo, Nabucodonosor, es el que construí todo esto, y no sabía que Dios lo había puesto, y le había entregado los dominios de la tierra. Y en aquel mismo instante, Dios lo castiga a este hombre rápidamente, y el mismo día se alocó, como dice allí, 7 años quedó loco, perdió la cordura, porque no reconoció que el Altísimo le había dado toda la gloria que él tenía. Luego, después de esos 7 años, él recupera su cordura, y Daniel estuvo en todo este tiempo con el rey allí protegiendo, ¿no? Ahí vemos también una historia cuando él fue echado al foso de los leones. Dice que Daniel tenía 80 años cuando fue lanzado en el foso de los leones, por no haberse también, mis amados hermanos, interrumpido el devocional que él tenía de oración, ¿no? Entonces usted también se sabe esa historia, que Dios vino y cerró la boca de los leones, le dio una gran victoria a este hombre llamado Daniel. Como yo le dije, el ministerio de él, el liderazgo, perdón, de Daniel, en medio de esta nación ajena, en medio de este cautiverio, lo que lo sostuvo a él, lideró también a sus amigos y a los que estaban a su alrededor, fue que este hombre era un hombre de ¿qué? De oración. Luego nosotros vemos en el capítulo 7 al 12, ahí vemos eventos también proféticos. Pero antes de eso, recuerden que también vemos un evento histórico, perdón, en el libro de Daniel, que nos narra la escritura en la pared, cuando estuvo este rey llamado Belsasar, ¿no?
que tomó los vasos de lo que habían traído del templo y bebió con las concubinas, hizo fiesta, y Dios en aquel mismo día le cortó el reino de esto. Ahí fue la caída ya de Babilonia, y ahí fue donde ya el rey Ciro toma el dominio, sobre Babilonia. Entonces vamos a ver aquí, mis amados hermanos, sigamos viendo las visiones de las 4 bestias. Ahí es donde nosotros vemos las visiones que tiene Daniel. Se muestra la historia de la humanidad desde la perspectiva Dios la mostró a Daniel. Primer imperio, el imperio babilónico. Termina el imperio de Babilonia con la muerte de Belsasar. Recuerden, ese mismo día él perdió el reino y asume el reino los medos y los persas. Ahí viene Ciro, Darío, ¿no? Viene Ciro, Darío, donde este hombre, ahí es donde da la orden nuevamente de la reconstrucción del templo. Luego viene el tercer imperio, el imperio de Grecia, ¿no? Y viene el cuarto imperio, que es el imperio de Roma. Ahí están las fechas, mis amados hermanos, y esta fue la visión que él ve. El león, acá también ve el leopardo, acá ve también como en forma de un dragón, el imperio de Roma. Ahí también estamos viendo, ¿no?, la visión de las 4 bestias, que estas mismas se las habla en el libro de Apocalipsis, ¿no? También lo encontramos en el libro de Apocalipsis, estas mismas visiones. Por eso le digo, también fue un profeta que vio mucho acerca del futuro. Entonces acá nosotros vemos la representación Grecia y los medos persas, ¿no? Ahí vemos nosotros cómo lo describe a como un macho cabrío, creo que aquí es. Muy bien, sí, un macho cabrío. Ahí vemos el imperio de Grecia y de los medos y de los persas. Entonces, aquí vemos las 70 semanas de profecías de Daniel. Quiero explicarles un poco de esto. Han pasado 70 años del cautiverio. Aquí donde dice cautiverio, ahí usted está viendo la imagen, dice Israel en cautiverio. Son 70 años. Viene la orden de restaurar el templo en el tiempo de Esdras, porque Esdras, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, que son los que restauran el templo. Miren, ahí son 7 semanas, son 49 años. Ahí está, no sé si usted está viendo allá. El templo es restaurado. Luego que el templo es restaurado, vienen los 400 años de silencio, que son 62 semanas, pero aquí vemos 434 años, porque se dice que en esos 34 años aún habían profetas en Israel. Por eso se cuenta, porque hubo 34 años donde aún habían profetas en Israel. Ahí vienen los 400 años de silencio. Entonces, hasta aquí ya tenemos 62 semanas, ¿no? 7, 69. Ajá, acá ya tenemos 69 semanas, ¿no? Porque tenemos 62 más 7, 69. Entonces, ahí viene donde debía de haberse cumplido la semana 70, que era la restauración total de Israel. Aparece el Mesías, pero Israel no lo reconoce a él como el rey, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Le quitan la vida. Queda una semana para la semana 70. Estamos aquí, el tiempo actual. ¿Sí me está escuchando? El tiempo actual. La iglesia... Entonces, la iglesia está ausente de esta semana, de la última semana, ¿no? Porque aquí vemos nosotros que en este tiempo viene el arrebatamiento y en la última semana se confirma el pacto. Es solamente el pacto que se confirma para la nación de Israel. Cuando viene Jesús a reinar sobre esta tierra, sobre la nación de Israel. Recuerden lo que vimos en Ezequiel, la promesa de la restauración total de Israel, donde el rey descendiente de David se sentará en el trono y va a reinar sobre su nación, sobre la nación de Israel, ¿no? Entonces, esa es la semana que falta que se cumpla, ¿no? Allí. Falta una semana para que se complete las 70 semanas. Y esa es la semana que falta que se cumpla. Empieza con la también. Esa semana empieza ya cuando la iglesia se vaya al cielo. Ahí empieza ya a cumplirse esa semana, que son 7 años. Ahí empieza a cumplirse, ¿no? Esos 7 años ahí se cumple. Y luego allí viene ya la segunda venida de Cristo, ¿no? Ya el reinado del Rey eterno ya para siempre. Y el juicio sobre todas las naciones, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es lo que les quería explicar yo también ahorita. Sigamos viendo aquí, mis amados hermanos. Entonces nosotros también vemos allí, vemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Estamos viendo también en el capítulo 10 la visión que él tuvo junto al río, donde Daniel está orando y viene una oposición, pero el arcángel Miguel viene en respuesta de esto y trae la palabra para este hombre llamado Daniel. Dios lo considera a él. Este ángel le dice, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y alienta. Mientras me hablaba, recobré la fuerza y le dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Entonces vemos, mis amados hermanos, que este hombre era considerado como muy amado por Dios, porque este hombre se mantuvo fiel y se mantuvo firme en todo tiempo y en todo momento. Entonces ahí nosotros vemos también, mis amados hermanos, este capítulo habla acerca, ya el último capítulo habla acerca, describe la tribulación y el triunfo final que tendrá el pueblo de Dios. Hace referencia a la resurrección, a los juicios de Dios, describe los eventos, lo que yo le decía de la última semana, de los 7 años también, donde habrá tribulación. Habla de un lugar de los muertos también, y ahí en esta parte de la Biblia, del 31 al 32, dice, muchos de los que duermen en el polvo y en la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces terminamos, mis amados hermanos, terminamos con lo que es el libro de Daniel. Vamos, los que estamos todavía aquí, a dar la lección. Amén. Vamos a dar la lección. ¿Están preparados, mis amados hermanos? Ahí en el chat mismo está ya. Ya en el chat está ya, pueden irlo abriendo para que puedan dar la lección. Debería exonerar, solo somos 8. Sí, hoy algunos me escribieron que no iban a poder. Que los exoneremos. Bendiciones a todos. Allí entren al chat y allí toquen el link para que puedan acceder a la prueba. ¿Sí? Me confirmo. Vamos a decir. Tienen 10 minutos para que puedan realizar la prueba. ¿Sí? También, ya todos están ingresando. Confirmen si alguno tiene alguna novedad. Pastores, 10 minutos desde que abrimos el link, ¿verdad? Claro. Pastor, disculpe, no encuentro el link de la lección.